Buenos días, bienvenidos a República en este martes 27 de agosto. Les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a hablar del financiamiento que obtienen los partidos políticos del Estado, la denominada deuda política y el control que debería haber sobre el manejo de esos fondos públicos. Hace unos días el presidente Nayib Bukele dijo que el FMLN debía devolver al Estado 2.6 millones de dólares como parte de un monto que había recibido como anticipo de la deuda política. Después de cada contienda electoral, como el Estado les paga en función de los votos conseguidos, los partidos tienen que ajustar las cuentas con Hacienda y debido a los pobres resultados del partido de izquierda en la pasada elección, se vio obligado a devolver el monto mencionado. Poco después, una aseguradora hizo el pago respectivo gracias a que el FMLN le dio como hipoteca una sociedad valorada en 5.8 millones de dólares. La Corte de Cuentas de la República anunció hace poco que realizarán auditorías en las próximas semanas al dinero que reciben los partidos políticos del Estado desde 2013 a 2018. La Corte realizó 3.510 acciones de control, pero ninguna de estas fue a las finanzas de los partidos políticos. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de hoy. Comenzamos. Damos la bienvenida esta mañana a Ramón Villalta del Instituto Social para la Democracia y también nos acompaña Eduardo Escobar de la Asociación Acción Ciudadana para conversar sobre estos temas. Bienvenidos, ¿cómo están? Mucho gusto, Wendy, y gracias por la invitación. Buenos días, gracias por el espacio. A ver, me gustaría que entráramos de lleno con este tema porque es un asunto que ha estado en agenda en los últimos días y que tiene que ver con el cobro que hiciese el presidente Nayib Bukele de la deuda política del FMLN que recibió como anticipo de estos 2.6 millones de dólares y que fue tramitado por la Fiscalía General de la República. Pero para iniciar, Eduardo, considero que es necesario, para que la gente lo entienda y lo tenga bien claro, explicar conceptos como deuda pública y por qué es que Hacienda le da un anticipo a través de la ley a los partidos políticos. Bueno, yo creo que eso es importante, en primer lugar, ponerlo en la discusión de la ciudadanía, el tema de la deuda política. Este es un aporte económico que el Estado le reconoce a los partidos políticos por participar en un proceso electoral y tiene la finalidad de garantizar de alguna manera cierto grado de independencia de los partidos respecto de los poderes fácticos. Eso es lo que busca la deuda política, o sea, que no dependa exclusivamente de un financista privado para evitar todos los problemas que pueden darse por el financiamiento privado, que muchas veces derivan en captura del Estado, pérdida de independencia de los funcionarios que son electos, pérdida también de independencia de los partidos políticos. Entonces, por eso el constituyente tiene contemplada la deuda política para que los partidos puedan desarrollar sus actividades de campaña en este caso. Y en esa medida, el criterio de asignación de la deuda política es la fuerza electoral, es decir, la cantidad de votos válidos que tiene un partido en una elección y a partir de eso se le entrega una cantidad de dinero que en cada voto tiene un valor. En la elección presidencial era de 5.25 más o menos, un poco por ahí. Entonces, cada voto que obtuvo el partido que contiene una elección en la inmediata anterior, o sea, es decir, en la presidencial anterior, con esos votos se le asigna una cantidad de dinero a los partidos para que puedan dar su campaña electoral, desarrollarla. Y en este caso, los partidos tenían derecho hasta el 70% de la deuda política. O sea que si un partido, por los resultados electorales anteriores, tenía derecho a 6, 7 millones de dólares, en este caso podía pedir hasta el 70% de eso, que es lo que hizo el FMLN, pedir el 70% que por ley puede solicitar. Y luego viene la parte ya de la liquidación de la deuda política, que es lo que se quiere conversar. Y que en julio se venció el plazo para que el FMLN pudiese devolver este anticipo porque no consiguió los votos necesarios. Claro, porque también otro punto importante para decirle a la ciudadanía es que la deuda política no se entrega sin ninguna garantía. O sea, cada partido tiene que rendir una fianza para asegurar el pago posterior, si así fuera,
del complemento de deuda política. Es decir, si a mí me toca reintegrar, como en el caso del FMLN, porque tuvo una variación muy grande de votos, entonces le significó que casi la mitad de la deuda que pidió anticipadamente tiene que reintegrarla o un poco más al Estado. Entonces, para garantizar eso, es que los partidos tienen que rendir una fianza, que es la que se ha hecho efectiva para el pago de la deuda política, ese reintegro que tenía que hacer el partido FMLN. ¿Cómo se ve, Ramón, este pago que hizo el FMLN a través de una aseguradora en contragarantía de una empresa como Termopuertos? ¿Cómo se puede interpretar esta acción? Bueno, ya explicaba Eduardo de que para poder recibir la deuda política, especialmente cuando se trata ya de varios millones, como lo recibió el FMLN, tiene que dejarse en garantía, tiene que haber una garantía. Hay una entidad privada que se encarga de entregar las fianzas, pero para poder entregar la fianza, que es una garantía para el Estado, esta empresa tiene que tener una contragarantía. Y en este sentido el FMLN puso una empresa de ALBA como contragarantía. En realidad el FMLN paga la deuda, pero no es que lo paga de manera directa. Quien pagó fue la empresa que le había otorgado la fianza al FMLN. Entonces la empresa se ve en la obligación de tener que cumplir con la obligación porque el Estado comienza a reclamar el pago de la deuda. Ese es el compromiso que tenía que hacer la empresa, cancelarlo, y ahora es la empresa la que tiene que encargarse con el FMLN para que este sea el que ahora le pague a la empresa. Y como decía el de la empresa, ahora ya va a tener que pagar no solo el valor de la deuda, lo que la deuda va al Estado, sino que ha agregado también los intereses que eso ha generado. Obviamente lo que aquí uno observa es la presencia de una contragarantía que justamente se trata que viene de una entidad que es de carácter privada, que no era propiedad del FMLN, pero que el FMLN la entrega en contragarantía. Obviamente este es un proceso que debería de investigarse mucho más a fondo si es que en la presentación de esta contragarantía se ha o no cometido algún tipo de delito. Digo porque al no ser algo de mi propiedad y yo la entrego como contragarantía, ¿cuál es la razón que yo utilizo para poder entregar esta garantía, esta contragarantía? Entonces, yo sí creo que ahí hay un tema trascendental que habría que investigarse si en ese procedimiento ha habido o no algún hecho ilícito que se haya cometido. ¿Coincide, Eduardo, con esta apreciación de Ramón? Porque también hay que recordar que esta empresa Termopuertos fue allanada por la Fiscalía General de la República en la investigación que se está haciendo en contra de la empresa ALBA por lavado de dinero. Yo coincido con el licenciado Villalta en el sentido que hay que investigar más y determinar algunos supuestos en este caso. Y lo digo ¿por qué? Porque, bueno, en primer lugar, la ley de partidos no establece una prohibición en lo que tiene que ver con qué puede rendir el partido de fianza. O sea, esto obviamente las leyes mercantiles son las que regulan las condiciones y la naturaleza de lo que el que quiere afianzarse le entrega a la empresa que rinde la fianza. O sea, es decir, en este caso, la empresa fue sometida, en este caso Termopuertos, fue hecho del conocimiento de la empresa que iba a rendir la fianza, de decirle, mire, esta es la garantía que le doy. No había o no hay una prohibición aparentemente ni en el Código de Comercio donde se regula el tema de las fianzas, ni tampoco en la ley de partidos de que se podía rendir esta fianza. O sea, no hay una prohibición expresa hasta cierto punto. Pero ahí es donde uno comienza y debe de comenzar a analizar. Uno, si esta empresa tiene fondos públicos, o sea, si ha sido de economía mixta. Si no es así, ¿de dónde provienen los fondos de esta empresa? Si son fondos del extranjero, entonces ahí estamos de alguna manera en presencia de no financiamiento indirecto necesariamente, pero sí de que hay dinero extranjero que está sirviendo o que sirvió para rendir las obligaciones de un partido político salvadoreño. O sea, entonces ahí por eso digo... Hablamos de un delito. No de delito, pero al menos, o sea, así desde el punto de vista electoral no es delito, sino que sería al final una... es que tampoco está regulado en la ley, o sea, no está prohibido en la ley. Ese es el problema. O sea, un partido puede dar cualquier garantía
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. No hay una limitante. Pero digo, si uno se pone a interpretar la ley y le busca el sentido a esta figura, estaríamos casi que en presencia de una empresa con capital extranjero, una empresa extranjera, que está rindiendo o dándole dinero a un partido o cubriendo la obligación de un partido para el cumplimiento de, en este caso, del reintegro de la deuda política. ¿No prohíbe la ley financiamiento de partidos de una empresa extranjera? Sí, pero es que no es financiamiento, o sea, no es que yo le he dado una donación, porque ese es el tema. O sea, ahí, si se puede ver de alguna manera, hay como un vacío, probablemente. O sea, que no, en la ley solo se dice, no se le puede dar dinero de gobiernos o agencias extranjeras a un partido, pero no dice nada de que lo mismo aplica para la fianza que va a rendir un partido a efectos de asegurar la deuda política, el reintegro. O sea, no dice nada de eso. El hecho en sí, entonces, no incurre, al menos por ahora, lo que estamos viendo, a ningún tipo de delito. En principio no. Por eso el punto es que hay que ver si se procede a una investigación más a fondo para ver si existe o no el cometimiento de algún tipo de delito. Esto incluye hasta desde el soborno transnacional que pudiera llegar a ser considerado en algún momento. El problema que tenemos es que si la ley no regula de manera precisa y la figura que es utilizada es una fianza, por lo tanto no es un financiamiento de manera directa que se le ha entregado por parte de la empresa al FMLN para financiar la campaña, sino que simplemente es la prestación de un bien que se utiliza para que quede nada más en garantía en caso de que el partido no pueda cumplir con una obligación, que fue lo que ocurrió, en caso de no haber alcanzado la cantidad de votos requeridos y tener que hacer esta devolución. Entonces, si hay un problema, porque tiene que ver ya con este tema de delitos como el soborno transnacional, que tiene que ver con empresas o gobiernos que generen contribuciones para el beneficio de las actividades de un partido político y que eso pueda significar también la contraprestación de algún otro tipo de beneficio que éste pueda recibir. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Conversamos esta mañana con la Iniciativa Social para la Democracia y Acción Ciudadana sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y ustedes en la primera parte, Eduardo, apuntaban que la ley actual tiene vacíos. Por ejemplo, hay que recordar que los partidos políticos se nutren a través de dos mecanismos. Uno es por el Estado, a través de la deuda política, y por otro lado está lo que reciben de los privados, del sector privado. Claro. Este mecanismo, ¿cuál es el objetivo principal de ese mecanismo por el que fue creado y si se cumple realmente? Bueno, el sistema de financiamiento de la política en El Salvador es un tipo mixto porque precisamente combina fuente privada y fuente pública para financiar las actividades ordinarias y las actividades de campaña de los partidos políticos. En este caso, como decía al inicio, lo que busca es garantizarle a los partidos políticos cierto nivel de ingreso económico para que puedan desempeñar sus labores, en este caso de campaña electoral, para no depender exclusivamente del dinero privado. Como ya decía, que a veces tiene ciertos problemas de financiamiento privado cuando es un sistema no regulado, no controlado, no transparente. Cuando es un sistema así y hay prevalencia de dinero privado, hay problemas para el sistema político, democrático, como pasó en Guatemala, por ejemplo, donde no había regulación, no había transparencia, no había controles. Entonces obviamente eso generaba todos los efectos nocivos que hemos visto en el caso guatemalteco. Ahora, que si esto se cumple, bueno, sí se entrega la deuda política, sí sirve en algunas elecciones y en algunos partidos
para sostener las actividades proselitistas de los partidos. O sea, hay partidos que en elección legislativa y municipal, su fuente principal de ingresos es la deuda política. Con eso es que ellos logran generar su campaña electoral. Pero en las elecciones presidenciales, en algunos casos, estos partidos cambian su composición del ingreso. Pasa a ser más privado que público. Entonces, digo, en algunos casos sí logra cumplir ese papel de no dependencia de fuentes privadas para los partidos, pero en la gran elección, que es la presidencial, sí la deuda política juega un papel menor en ingresos del partido, que no es nada despreciable. Entonces aquí esto a lo que nos debería llevar es a discutir algunas modificaciones respecto de los criterios de asignación de la deuda política y el uso que se le da. ¿A qué nos referimos acá? Hay legislaciones donde la deuda política no se da solo a partir del criterio de la fuerza electoral, sino que se da a partir de criterios de igualdad. ¿A qué me refiero? Un 30% de la deuda se le entrega a todos los partidos por igual, independientemente del tamaño y la fuerza política de cada uno. Y el 70% restante se les da según el número de votos que obtienen una elección, o sea, la fuerza electoral. Ese es uno de los aspectos que habría que considerar para garantizarle recursos de forma permanente a los partidos, digo, para que no caigan en ese bache entre elecciones que no tienen asegurada una fuente de financiamiento y que obviamente ahí hay que ponerle atención. ¿Y cómo es en otros países, por ejemplo, la distribución de la deuda política? ¿Cómo funciona? Pero en el sentido de ejemplo, ¿no?, que podamos nosotros adoptar. Sí, yo creo que es importante porque siempre hay que combinar el hecho de la deuda política, que es el financiamiento de carácter público, con el financiamiento privado y cómo deben de haber reglas que permitan equilibrar de manera que los partidos políticos puedan tener una competencia en condiciones más o menos equitativas y que no se genere una desigualdad tan grande como la que en el caso de El Salvador nosotros vivimos. Es decir, a partir del financiamiento, los partidos políticos más grandes, por la vía de la deuda política, los partidos que consiguen 800,000, 900,000 votos, obviamente multiplicado eso por 3 y algo de dólares que vale un voto legislativo, o 2 y algo de dólares que vale un voto municipal, o 5 y algo que vale un voto presidencial, pues obviamente estos dos partidos más grandes siempre han tenido una capacidad de tener una actuación mucho mayor en la campaña a partir de que también recibe una mayor cantidad de dinero proveniente del Estado. Ya no digamos de todo el financiamiento que proviene del ámbito privado. Como las reglas no están también basadas en consonancia con las reglas de la campaña electoral, es decir, hay países que tienen regulado, por ejemplo, el gasto de la campaña. Ningún partido político puede gastar más de, por ejemplo, 1.5 respecto del número de electores que se encuentran en el padrón electoral. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 4 millones de dólares, y se pusiera la regla de 1.5, ningún partido político, por ejemplo, pudiera gastar más de 6 millones de dólares. Ya eso le pone un techo. A partir de ese techo, se pueden establecer reglas de cuánto de ese monto máximo debería de ser el financiamiento público, y se podría considerar, ok, va a ser el 50, el 60%, para que los partidos puedan recibir un 30 o un 40% proveniente del ámbito privado. Y se establece otro tipo de reglas también para el ámbito privado a efecto de garantizar lo que ya Eduardo había un poco mencionado con el caso de la empresa, es decir, que un financiador privado no solo pueda entregar libremente hasta 1 millón, como está la regla ahora, sino cantidades mucho menores, pero que cada financiador también deba de justificar el origen de dónde obtiene ese recurso que está entregando, si es un origen lícito, si es una regalía que está haciendo, o ese dinero es proveniente de otra persona que me está dando y me está utilizando como prestanombre. O la vinculación que pueda tener esa empresa con otras. O la vinculación que pueda tener. En otros países incluso lo que se busca es tener una mayor condición de igualdad en la competencia, especialmente los nórdicos, utilizan reglas en las que es el Estado el que de manera directa contrata los espacios en medios de comunicación
en condiciones de igualdad para todos. Es decir, ningún partido tiene más que el otro, sino que todos tienen exactamente la misma cantidad de espacio de tiempo en el aire para que las personas puedan recibir la información. Y no existe el financiamiento privado, está prohibido el financiamiento privado. Esto significa que la competencia electoral en términos de la propaganda que se realiza a través de medios es bastante controlada y es bastante equilibrada, y todo el mundo tiene la misma cantidad de espacio para poder dar a conocer su oferta electoral. Ese tipo de reglas no las tenemos acá. ¿Que aquí en el país debería de establecerse solamente el financiamiento público para tener un mayor control, Eduardo? Ese es un camino que han tomado varios países. Por ejemplo, México ha tomado ese camino de reducir a su mínima expresión el financiamiento privado. Hay otros países donde vemos que, por ejemplo, en Chile, las empresas no pueden donar, solo personas naturales. Entonces, esa es una medida que habría que analizar como país. Desde mi punto de vista, yo me inclinaría más por un modelo donde el financiamiento público siempre sea superior al privado. Siempre. Que se establezca un porcentaje. Claro, por decir algo, un 60 público, un 40 privado. En México, hace un par de años, había una regulación que establecía que el financiamiento privado siempre tenía que ser un peso mexicano menor que el público. O sea, siempre estaba por abajo para que no tuviéramos estas desigualdades, porque al final no solo se trata del tema de que puede ser dinero de crimen organizado, dinero que está prohibido que se done a los partidos, sino que se trata de algo que decía el licenciado Villalta, de las condiciones de equidad en la contienda electoral. O sea, de eso al final también está involucrado, porque nosotros hemos monitoreado desde 2014 hacia acá el financiamiento de los partidos y hemos encontrado que el Partido Arena y el FMLN concentran casi el 90% del dinero, tanto público-privado, que ha financiado la política. O sea, ellos han tenido concentrado este dinero. Entonces, ¿qué condiciones de igualdad ofrece el sistema de financiamiento para la contienda electoral? Pues obviamente no se ve, no hay mucho. Y entonces en esa medida es que nosotros hemos señalado de que al sistema hay que ponerle nuevos límites y hay que ponerle controles, porque aquí hay un tema que no hemos abordado, el tema de cómo se ha controlado ese dinero de deuda política desde la institución que le corresponde hacer esa fiscalización. Desde la Corte de Cuentas, específicamente. ¿Qué dice la ley de partidos políticos sobre esto? Bueno, yo creo que la ley establece un conjunto de reglas fundamentalmente para el financiamiento privado, pero para el financiamiento público hay pocos elementos desarrollados que permitan tener como mayor obligación, más allá de cosas como llevar la contabilidad y este tipo de cuestiones que son importantes, que son fundamentales, pero, por ejemplo, no hay reglas claramente establecidas en términos del rol de control que debe de jugar la Corte de Cuentas o el Tribunal Supremo Electoral respecto de la administración tanto de los fondos públicos como privados. Los mecanismos de rendición de cuentas, por ejemplo, cuáles son las exigencias que un partido político tiene para poder reclamar la deuda política. Entonces basta con que un partido llegue al Tribunal Supremo Electoral, reciba la constancia de los votos que éste recibió y con esa constancia ya ahí se va al Ministerio de Hacienda para que le puedan pagar, si es que en caso la cantidad de votos ha sido mucho mayor que con relación al adelanto que éste había recibido. Pero no se le exige mayores condiciones respecto de cómo fue que utilizó el dinero, en qué lo invirtió, cómo lo gastó, sino que los requisitos para poder solicitar tanto el anticipo como el complemento de la deuda política realmente son bastante limitados. Vamos a hacer una pausa, pero al volver vamos a hablar sobre el papel o el rol que tiene la Corte de Cuentas en ese sentido de controlar, de auditar, de monitorear los recursos que reciben los partidos políticos. Pausa, regresamos.
Conversamos esta mañana con Acción Ciudadana y el Instituto Social para la Democracia sobre el financiamiento de los partidos políticos. En ese sentido, me gustaría que viéramos declaraciones de varios funcionarios: Javier Castro, abogado de FUSADES, también Roberto Ansora, magistrado de la Corte de Cuentas, y María del Carmen, magistrada de la Corte de Cuentas, sobre este tema. Adelante. La deuda política son fondos públicos y entonces la Corte de Cuentas debería ejercer un rol auditando esos recursos que reciben los partidos políticos. La Corte de Cuentas está trabajando en los preparativos para realizar en las próximas semanas ya las auditorías a los partidos políticos. Hemos tenido ya conversaciones. Se está trabajando en un proyecto de instructivo para poder cómo transparentar el mecanismo para poder hacer este tipo de auditorías. A ver, ¿cómo ven ustedes este anuncio de la Corte de Cuentas que en las próximas semanas comenzará una auditoría a los fondos públicos que reciben los partidos políticos, Eduardo? Bueno, nosotros desde el 2016 venimos monitoreando la labor de la Corte de Cuentas respecto de la auditoría y la fiscalización a la deuda política. Y hasta la fecha, o sea, lo que se nos ha venido diciendo es que se han programado, nos dijeron, bueno, se han programado para el primer trimestre de 2017. Luego nos dijeron que para el segundo trimestre de 2017, luego que en 2018, luego que esperaron que terminara el proceso electoral de la elección presidencial para hacer las auditorías porque no querían convertirse en un actor político más en la campaña. O sea, porque si salía alguna irregularidad en el manejo de deuda política, la Corte de Cuentas podía beneficiar o afectar a algún candidato, a algún partido. Entonces, yo digo, hasta que vea que la Corte de Cuentas efectivamente hace la auditoría, voy a creer que la va a hacer, porque hasta el momento no lo han hecho. O sea, la Corte de Cuentas ha estado ausente en monitorear, en fiscalizar la deuda política. Nosotros tenemos en nuestro poder las 3 auditorías, exámenes especiales que le ha hecho la Corte de Cuentas a la deuda política. Y son documentos donde lo que se hace constar es que la Corte de Cuentas indagó en cada partido si le dieron el monto que le correspondía de deuda política. Pero solamente eso. Solamente eso. Y si reintegraron al Estado. Nada más. Pero no hay una fiscalización. Entonces, hasta esta fecha, desde que se instauró la deuda política, no ha sido sujeto de fiscalización y auditoría. Entonces, ahí hay un problema. Nosotros hemos monitoreado y, como decía hace un momento, el 40% más o menos del financiamiento de los partidos en el periodo 2014-2019 ha sido deuda política, que no está auditada. Entonces, ahí hay un tema de que la Corte de Cuentas, que esperemos que en este caso los actuales magistrados sí cumplan con la auditoría, verifiquen el uso que se le ha dado a esta deuda política, porque obviamente tiene una finalidad y no puede utilizar discrecionalmente el partido estos fondos que le da el Estado, porque son fondos públicos. Entonces, en esa medida, digo, esperemos que la Corte de Cuentas en esta ocasión sí proceda a las auditorías y haga público los criterios y los hallazgos que pueda encontrar en el manejo. Pero ¿hay una regulación que diga o que dicte específicamente en qué deben gastar los partidos políticos o cómo deben distribuir esos recursos? La Constitución es genérica, dice para sus actividades en el contexto de una campaña, en un proceso electoral. ¿Y no genera vacío esto? Si se interpreta de una manera para entender qué es lo que busca el constituyente, podría incluso considerarse que da cabida a dinero para financiar actividades regulares de los partidos, o sea, entre elecciones. O sea, porque aquí tenemos un problema. Los partidos políticos solo reciben financiamiento en época de campaña electoral. Pero, como digo, si se hace una interpretación de la Constitución un poco ampliando los conceptos, podría abarcar para actividades regulares. Y aquí no solo me refiero a gastos, costos de funcionamiento, sino que algo muy prioritario, el fortalecimiento institucional de los partidos. Estamos hablando de capacitar a la militancia, modernizar los partidos con sus procesos de gestión, con sus sistemas contables, por ejemplo, con sus unidades de acceso a la información. O sea, eso para nosotros es viable utilizando la deuda política, porque los partidos en realidad casi cuando reciben este dinero lo utilizan para la campaña, pero no hay una visión partidaria de fortalecimiento institucional, y en este momento, dadas las condiciones políticas,
se vuelve prioritario que los partidos inviertan en su modernización, inviertan en convertirse en instituciones transparentes de cara a la ciudadanía. O sea, y eso, digo, podría realizarse con un manejo distinto de la deuda política. Vamos a ver algunos comentarios que nos han llegado en nuestras redes sociales. Ahí tenemos Paul Steiner, dice, financiar incluye el garantizar las deudas. Queda claro que en este caso el FMLN ha sido financiado por Venezuela en violación a la ley de partidos políticos salvadoreña que prohíbe el financiamiento de otros países a partidos políticos, Ramón. Y añade este artículo de la ley en su cuenta de Twitter, el artículo 67, que habla de los partidos políticos y la prohibición de agencias de gobierno extranjero, como pueden ver en pantalla. Ramón Villalta, ¿cuál es su lectura sobre esto? Volviendo ya siempre al caso del FMLN un poco. Sí, yo creo que lo que es importante es tener unas regulaciones mucho más claras, porque nuevamente, con lo que señala Paul Steiner, es que puede o no ser considerado que la utilización de una empresa para que quede como contragarantía, ¿sí?, de una fianza que se otorga para recibir el financiamiento público, debe o no ser considerado como financiamiento al partido, o simplemente esto se trata de yo te presto esto nada más para que lo utilices como una garantía y que tú puedas recibir la deuda. Lo que necesita la empresa que entrega la fianza es tener una contragarantía. ¿Quién se la da? A la empresa no le interesa quién se la da. La empresa lo que le interesa es tener una contragarantía, la seguridad. Entonces, ahí es donde entra, digamos que no queda muy claramente, no se define con precisión cuáles son los tipos de contragarantía que deben de entregar los partidos políticos para poder solicitar una fianza de este tipo. Ahí entra nuevamente el debate si efectivamente los recursos que utiliza también esta empresa son recursos, digamos, por pago de servicios que ha dado al Estado o actividades que tienen que ver relacionadas con fondos de carácter público, o es un dinero que efectivamente viene desde el extranjero con el que está funcionando la empresa, y es ese dinero el que ha servido para poder poner esta entidad, esta empresa, como contragarantía. Entonces entra en una, digamos, bastante difuso el hecho de que la regla no deja con mucha claridad qué es lo que está ocurriendo. Por eso es que sí creemos que deben de haber reglas mucho más claras, tanto para la deuda política, para el financiamiento público, ya decíamos, un poco desde la perspectiva de garantizar la equidad en la competencia electoral, reglas para mayor control. En 1999 el partido Punto, por ejemplo, recibió $50,000 del financiamiento de la deuda, porque como era la primera vez que participaba, el partido sacó como 4,000 votos más o menos. 50,000 colones. Sí. Eran colones. Eran colones, sí, eran colones. sí. Eran colones en aquella época. Pero la campaña que hizo en realidad no significaba que se había gastado todo el dinero. Lo que no sé yo es si efectivamente ese dinero se reintegró o no. Por ejemplo, ¿qué regla hay respecto de las penalidades que debe de recibir un partido político en caso de haber utilizado de forma inapropiada el financiamiento público? Esas penalidades no están reglamentadas. De igual manera que no están reglamentadas las penalidades en términos de qué sucede con aquellos partidos políticos que reciban financiamiento privado proveniente de actividades ilícitas. Entonces, las penalidades no están claramente establecida también en la legislación. Supóngase que en este mismo momento la Corte dice que va a ir a auditar, audita y encuentra que hubo un uso inapropiado. ¿Cuál es la regla que se le va a aplicar en términos de penalidad? No se puede cancelar el partido, es decir, hay situaciones que todavía la ley deja bastante vacío, y eso es lo que se debe de mejorar en esta ocasión. Ya para ir finalizando, porque tenemos poco tiempo, ¿cuáles son sus expectativas sobre las auditorías que vaya a realizar la Corte de Cuentas a estos fondos públicos de los partidos La primera, políticos? que digo que las realicen, y en segundo lugar, que sean en realidad auditorías que lleguen al fondo del uso del dinero público. O sea, que no sean estas auditorías que digo ha hecho antes la Corte de Cuentas solo para verificar si se le dio la cantidad de dinero o no al partido.
tiene que llegar al final a hacer una auditoría real a los partidos políticos, pidiendo facturas, comprobando y justificando gastos los partidos, etcétera, etcétera. Eso es lo que esperaríamos de la Corte de Cuentas y que rinda un informe. Porque aquí creo que hay que decir algo brevemente. Hay un avance en los partidos porque ahora sí han entregado un informe a la Corte de Cuentas. O sea, hace un par de años que venimos monitoreando esto, los partidos no entregaban informe y la Corte de Cuentas no auditaba y no lo pedía tampoco el informe. Entonces ahora sí, muchos partidos, la mayoría, han entregado el informe a la Corte de Cuentas y ese es un avance. Ahora solo esperamos, como se dice popularmente, está la pelota en la cancha de la Corte, que llegue a los partidos a auditar y verificar que se haya usado correctamente el fondo público. Bien, perfecto. Con esto finalizamos. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Nosotros hacemos pausa, pero regresamos con más de República. No nos cambien.